Bien. Bueno, empezamos con el citoesqueleto. Voy a probar con la copa a ver si cualquier cosa ustedes me avisan, ¿eh? Bueno, el citoesqueleto, ustedes habían visto que es una de las partes o de los componentes de la célula, sobre todo de las células eucariotas, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto que las células procariotas tienen un flagelo, pero la estructura del flagelo que vamos a ver dentro del citoesqueleto es de una proteína similar a lo que vamos a ver ahora, pero que recibe el nombre de flagelina, ¿sí? Que no tiene la estructura del flagelo que nosotros vemos acá en una célula eucariota. Entonces, todo lo que vamos a ver en esta parte del citoesqueleto está en relación a la célula eucariota, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del citoesqueleto, es una parte de la célula, ¿sí? Es como una red que forma dentro de la célula, una red de filamentos proteicos que se extienden en el citoplasma de la célula eucariota, dándole una función más bien estructural y también está relacionado con el movimiento de estos organelos que están dentro de la célula, también de las células o de proyecciones que ocurren a través de la membrana plasmática. Este citoesqueleto, como ya le dije, también está relacionado con estructuras que permiten el movimiento de las células, ¿sí? Por ejemplo, los cilios y flagelos o los pseudópodos que emiten determinados organismos. Díganme si pasa el- la diapositiva. ¿Ven Está, otra? Tarda, Está en la primera, profe. ¿viste? No me sirve a mí. Bueno, entonces, cuando hablamos, ya me fui para... Cuando hablamos del citoesqueleto, yo les hablaba que es un conjunto de fibras proteicas, ¿sí? Y componen tres elementos: los microfilamentos o filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Cuando nosotros hablamos de los microfilamentos o filamentos de actina, hablamos de estructuras proteicas que tienen un tamaño determinado entre 5 a 7 nanómetros, ¿sí? Los microtúbulos son estructuras mucho más gruesas, son tubos huecos, cilíndricos, que tienen entre 24 y 25 nanómetros de diámetro, estamos hablando, ¿no es cierto? Y los filamentos intermedios son estructuras, como su nombre lo indica, intermedias, también formadas por distintos tipos de proteínas, que tienen entre 9 a 10 nanómetros de diámetro. Siempre eso relacionado con el diámetro. Esa sería la diferencia entre los tres componentes del citoesqueleto. Ahora, estos elementos del citoesqueleto están involucrados en distintos eh, funcionamientos que ocurren dentro de la célula. Yo les había dicho que estructuralmente forman como un esqueleto, ¿sí? Y da la forma a la célula. Por ejemplo, en los eritrocitos hay unas proteínas, no sé si se acuerda de la espectrina, es una proteína que está asociada a filamentos de actina y es lo que le da la forma y permite que esos eritrocitos tengan esa estructura o forma determinada. En otras células actúa como una armazón interna, ¿sí? Ya que hace como una red, ¿sí? Que le permite que estos organelos se posicionen en un determinado lugar, ¿sí? En el interior de la célula. También es como que forman un patrón definido, ¿no es cierto?, a lo largo de un eje y van agrupando o colocando a cada célula en un lugar determinado. También intervienen los procesos de movimiento que ocurren dentro de la célula, ¿sí? Ya que permite la movilidad de materiales u organelos en el interior celular hasta los sitios donde requiera la célula. Por ejemplo, están involucrados en el transporte de vesículas que vienen del retículo endoplasmático, ya sea liso o rugoso, y van hacia el aparato de Golgi, ¿sí? Otra función muy importante de los elementos del citoesqueleto es que generan
fuerzas encargadas de los movimientos, o sea, generadores de fuerza que van a dar movilidad a los distintos, ya sea a nivel celular, o sea, por ejemplo, tenemos organismos que tienen cilios o flagelos, que está formado por microtúbulos, o en otros casos también permite la movilidad de estas estructuras o de estas células a través de prolongaciones que generan un arrastre sobre la superficie, como en el caso de la emisión de pseudópodos, donde intervienen los filamentos de actina, ¿sí? Otra función muy importante de los elementos del citoesqueleto es que intervienen en el proceso de división celular. Primero, separando y repartiendo a las cromátidas o a los cromosomas hacia los polos, ¿sí? Hacia las células hijas, y también interviene en el proceso de citocinesis, que es la división del citoplasma. En el caso de las células animales, forman los filamentos de actina, o sea, los filamentos de actina intervienen en la contracción, en el estrangulamiento de estas dos células hijas, o sea, la formación de dos células hijas. O sea que son múltiples las funciones que realizan los elementos citoesqueleto, y lo que yo le quería decir, otra cosa importante, es que no es un esqueleto rígido, sino que son estructuras que están constantemente en movimiento y reacomodación. Ya van a ver cómo se ensamblan y desensamblan ante determinados procesos o ante determinado funcionamiento de la célula. Vamos a empezar entonces a... les quería contar también que este tipo de estructuras fueron observándose a lo largo del mejoramiento, por supuesto, eh, de los distintos tipos de microscopios. Sobre todo, fueron observables a través de los microscopios de fluorescencia, ¿sí? Uno de los mecanismos a través del cual pudieron observarse estos citoesqueletos, y también con técnicas de microscopía electrónica, porque ahí se pudieron fotografiar y ver distintas estructuras a través de el microscopio electrónico de barrido y de transmisión, ¿sí? Y con los de fluorescencia se pudo ver los distintos componentes del citoesqueleto. Bien, vamos a empezar con los microtúbulos, que eran los más grandes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Son estructuras huecas, como ya les dije, formando fibras que tienen un tamaño uniforme con 24-25 nanómetros de diámetro. La pared de cada una de estos tubos huecos tiene 5 nanómetros de espesor y está constituido por 13 columnas longitudinales que reciben el nombre de protofibrillas. La proteína que lo forma, por eso se llaman microtúbulos, es la tubulina. Fíjense, de color verde, ahí se ven ensambladas la alfa y la beta tubulina, ¿sí? La alfa tubulina es una proteína que está ensamblada de manera entera y la beta se une a la alfa. Básicamente, esas protofibrillas están constituidas por 85% de la tubulina, y hay un 15% de proteínas microtubulares que están asociadas, que reciben el nombre de MAPS, o de acuerdo a los otros libros le ponen al revés, ¿sí? PRM, que serían proteínas relacionadas con microtúbulos. Al menos acá en el CAR se lo tiene como PRM. O MAPS es lo mismo, porque en realidad estaría en inglés eso, ¿no es cierto? Bien, entonces, nosotros hablamos que una de las principales proteínas que ocupan, como ya les dije, casi el 85% de los microtúbulos es la tubulina. La tubulina es una proteína globular, ¿sí? Que está constituida, como ya les dije, por dos unidades, la alfa y la beta tubulina. Y como ven, la alfa es completa y la beta se une a la alfa tubulina, ¿sí? Es un heterodímero, ya que cada subunidad tiene un peso molecular aproximado de 55 kilodaltons, y cada subunidad se une a una molécula GTP. En la proteína alfa la unión es irreversible, y el GTP no es hidrolizado a GDP más fosfato.
¿Cómo ocurre este proceso de hidrolización o ensamblaje? Cuando se hidroliza el GTP, el dímero de tubulina, de alfa y beta tubulina, pierde afinidad por las moléculas adyacentes, lo que favorece el proceso de despolimerización, o sea, de desamblaje y acortamiento de los microtúbulos. Estos procesos implican un ensamblaje o desensamblaje de los microtúbulos, permite que se renueven constantemente durante el proceso de división celular. Es un proceso rápido y que está asociado con la hidrólisis o no del GTP. ¿Sí? Las proteínas microtubulares que están asociadas, o llamadas MAPO, como yo les dije, de acuerdo a lo que dice CARP, PRM, son, constituyen entre el 5 al 15% del contenido proteico de los microtúbulos, cuya función principal es darle estabilidad a esos microtúbulos. Algunos actúan como proteínas motoras, ¿sí?, promoviendo el transporte a lo largo de esos microtúbulos. Están relacionados con el proceso de fosforilación, lo que le permite controlar la estabilidad de esos microtúbulos. ¿Cómo se forman estos microtúbulos? ¿Sí? Prácticamente se disponen en forma de anillos y en la base, la que se ubica primero es la gamma tubulina, ¿sí? Forman anillos entre 10 a 13 moléculas de la gamma tubulina. Y de ahí comienzan a asociarse la alfa y la beta tubulina, ¿sí? El origen se produce a partir de unos centros que reciben el nombre de centros organizadores de los microtúbulos, que es esta zona verde, ¿sí? Requiere la gamma tubulina para que comience el proceso de ensamblaje, y a partir de ese anillo se produce el ensamblaje de la alfa y la beta tubulina. Ocurre en dos etapas, un proceso de nucleación y de elongación. La nucleación, como ya le dije, siempre requiere de la gamma al inicio. La nucleación es un proceso lento donde se forma una pequeña parte del microtúbulo y ocurre en el proceso de inicio, ¿sí?, donde interviene la gamma tubulina y es la que va a empezar como su nombre lo indica, a nuclear a todo esto para poder comenzar el proceso de ensamblaje, ¿sí? Entonces, esto ocurre a partir de estructuras especializadas que son los centros organizadores de los microtúbulos. Una vez que se nuclearon esto, comienza el proceso de elongación, que nada más que es un proceso a través del cual se van agregando los monómeros de tubulina, de alfa y gamma tubulina, beta tubulina, perdón. Se produce en ambos lados del extremo y cada uno crece más rápido que el otro. El que crece más lento tiene una polaridad minus y el que es más rápido tiene un extremo plus, ¿sí? En las células, los extremos minus se hallan siempre orientados hacia los centros organizadores, o sea, hasta esa zona, y hasta esta zona sería el extremo más. Entonces, cuando nosotros hablamos de las distintas funciones de los microtúbulos, vemos que están relacionados con varios procesos. En primer lugar, dijimos que actúa como un esqueleto interno o armazón que le da apoyo estructural y mantiene la posición de los distintos organelos en el interior de la célula, ¿no es cierto? También interviene en el proceso de traslado o desplazamiento de materiales organelos de una parte a otra de la célula, ¿sí? Ahora vamos a ver las proteínas motoras involucradas. Son constituyentes de los cilios y los flagelos que le dan movilidad a distintos organismos o estructuras, y también están encargados o están relacionados con los mecanismos de formación del uso mitótico durante el proceso de mitosis y meiosis, y también están involucrados en no solamente la separación, sino en la formación en la citocinesis, ¿sí?, la formación de células. Bien, hablamos de cómo comienza el proceso de organización o cómo comienzan a formarse estos microtúbulos. En este caso vamos a hablar de los centros organizadores microtúbulos o centrosomas, ¿sí?, que en las células animales están localizadas cerca del núcleo
y están constituidos por un par de centriolos. Ese par de centriolos tienen tripletes, ¿sí? Periféricos, 9 tripletes periféricos. Fíjense, acá están los 3, ¿sí? Están embebidos o insertos en una matriz pericentriolar que le da un aspecto viscoso, ¿sí? Y a partir de este centrosoma, que es donde interviene este par de centriolos, se forman las fibras, ¿sí? En este caso, tienen entre un diámetro de 0,2 micras y pueden tener hasta 5 micras de largo. Los centriolos no son tan largos, son cortitos. Los centriolos son estructuras que se encuentran solamente en las células animales. En las plantas están ausentes y creo que en las procariotas tampoco hay. Cada triplete se denomina hoja centriolar, ¿sí? Y cada microtúbulo de la hoja centriolar puede ser A, B o C. Entonces, el microtúbulo A es completo, ¿sí? El microtúbulo tiene 13 protofilamentos. El B se une al A y el C solo tiene 10 protofilamentos. Recuerden que los centriolos son tripletes, ¿sí? Cada triplete de fibra se une al triplete vecino a través de conexiones proteicas que le dan integridad a ese centríolo. ¿Se entiende, no es cierto? Estamos hablando de los centriolos, que están formados por microtúbulos. El material pericentriolar, que es esta zona gris que rodea al par de centríolos, ¿sí? Es una zona densa y amorfa en donde nacen los extremos minus de los microtúbulos que se forman a partir del centrosoma. Los microtúbulos no hacen contacto con centríolos, sino que se originan en la zona del material pericentriolar y sería como el que permite el inicio o la formación de estos microtúbulos, ¿sí? Esto que yo le estoy explicando, que es el de las células animales, no quiere decir que las plantas, ni los procariotas, ni el resto de los organismos no tengan centro organizador en los microtúbulos. Lo que no tiene es este par de centríolos, ¿sí? Sí, tienen los centros organizadores microtúbulos y se forman a partir del cual las fibras del sitio de los microtúbulos, pero no tiene ese par de centríolos, ¿sí? Bien, ahora les voy a mostrar, creo que está acá adelante, no, está acá. Lo puse yo, pensé que había puesto. Lo puse en... ahí está. Esto que está acá, debería ir, espérenme un segundito. Recuerdan que yo les decía que estas fibras están involucradas con la formación del uso mitótico. Si bien nosotros vamos a desarrollar bien esta parte cuando veamos mitosis, o sea, cuando veamos los procesos de división celular, yo les quería mostrarlo más cómo es el uso mitótico y en qué proceso interviene. Acá estas son todas fibras, o sea, formadas por microtúbulos. Tenemos 3 tipos de fibras: las cinetocóricas, que son las fibras a las cuales se adhieren o se unen los cromosomas, como ven acá. Esto es un esquema, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas son las polares, que se solapan entre sí, y las que están acá alrededor del par de centríolos son las del áster. Las fibras del áster y el par de centríolos están ausentes en las plantas. Y ustedes ven acá, esta es una célula que está en división, donde se ven los cromosomas alineados en la placa metafásica o placa ecuatorial, y esto que se ve acá de color rojito, que se ve como unas líneas, serían las fibras del uso mitótico, ¿sí? Fíjense cómo acá estas fibras traccionan a las cromátidas o los cromosomas hacia los polos. Yo le digo cromátidas o cromosomas porque en el caso de la mitosis las que migran son las cromátidas. En el caso de la meiosis 1 son los cromosomas, ¿sí? Bueno, y esto también es para contarlo un poquitito, que hay drogas que están relacionadas con el proceso de polimerización o despolimerización de estas fibras del uso, que lo que hacen es inhibir la formación de este uso mitótico. Por lo tanto, los cromosomas no se separan y la célula permanece, o sea, no es que no se divide la célula, sino que no se forma el uso mitótico, ¿sí? Bien, eso era para contarle lo del uso y ahora vuelvo otra vez para atrás.
evidentemente puse mal ¿por qué está acá esto? No, nada que ver, puse en otro lado. Ya voy a llevar, esto tiene que ir en microtúbulos. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde va microtúbulo? No me acuerdo. Bueno, esto entonces estábamos viendo una de las funciones, a ver por acá más o menos, de los microtúbulos, ¿sí? ¿Cómo se formaron? Ahí viene la nucleación, la elongación. Estoy poniendo mal. Estos son los centrosomas, un centro organizador en los microtúbulos. Ahí está. En un tipo de bajar. Acá. Eso es para que entiendan con qué está relacionado los centriolos. Centriolos, antes de centriolos. Ahí. Bien. Ahora vamos a hablar de las proteínas involucradas en el movimiento. Recuerden que estos microtúbulos no eran estructuras estáticas, quietas, sino que estaban constantemente en movimiento. Y una de las funciones de estos microtúbulos es el traslado o movimiento de organelos o de vesículas dentro de la célula. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, hay dos proteínas, aparte de la tubulina que forma el microtúbulo, hay dos proteínas asociadas a los microtúbulos que están relacionadas con la movilidad de los distintos organelos o estructuras dentro de la célula, ¿no es cierto? Que son la dineína y la quinesina. La quinesina es una proteína que tiene 380 kilodalton y está formada por dos cadenas ligeras. Estas dos cadenas que están ligeras, que están asociadas más que nada al traslado sería la cola de la quinesina, y los dominios globulares de cabeza se unen directamente al microtúbulo, ¿sí? Y fíjense que estos dominios están unidos no solamente al microtúbulo, sino también al ATP, que es lo que le va a dar energía para que puedan trasladarse o moverse las distintas sustancias a través de esta proteína. ¿Sí? Bien. La otra, esa era la quinesina, ¿no es cierto? La otra es la dineína, que también es una proteína motora, ¿sí? Que es una proteína mucho más grande, tiene 2000 kilodalton, ¿sí? También tiene dominios que van asociados a los microtúbulos, tiene dos cadenas pesadas que se unen a cadenas ligeras, que pueden ser intermedias, ¿sí? Y esta es la zona que está unida a lo que va a trasladar. Y oscila entre, bueno, como les dije, tiene 2000 kilodalton, pero está unida a cadenas ligeras que oscilan entre 12 a 120 kilodalton. Esas cadenas pesadas forman los dominios globulares, que serían esta zona, ¿sí? Que se unen a los microtúbulos, y por supuesto la ATP, que es la que le va a suministrar energía para que pueda trasladarse y moverse. Y las cadenas ligeras son estas que se unen, forman la base de la molécula y al cual se unen los organelos citoplasmáticos vesículas para trasladarse. Bueno, ¿en qué proceso intervienen, por ejemplo, la dineína y la quinesina? ¿Sí? Vieron que acá estaría relacionado también con el traslado de cromosomas, pero acá vamos a ver el transporte de vesículas, ¿sí? A través de los microtúbulos. La quinesina transporta vesículas hacia el extremo más. Recuerden siempre que el minus está hacia el interior y el más está hacia el exterior, ¿sí? Es decir, que la quinesina va a trasladar desde el centro hacia la periferia, ¿sí? Hacia el extremo más. Básicamente transporta vesículas secretoras desde el aparato de Golgi hacia la membrana plasmática.
pueden salir o quedar hacia el exterior de la membrana plasmática. En cambio, la dineína realiza un proceso contrario, lleva vesículas hacia el extremo minus, que sería hacia esta zona, ¿sí? Es decir, desde la periferia hacia el interior de la célula. Básicamente transporta vesículas de membrana asociada al proceso de endocitosis y a la vía secretora de la célula, ¿sí? También recuerden que estas proteínas están involucradas con el traslado de la cromática de los cromosomas hacia los extremos, ¿sí? Hacia los polos. Bueno, acá vemos cómo están involucradas estas proteínas motoras al transporte axonal de las vesículas. Recuerden que en los axones son muy importantes. Y acá en esta yo le puse nomás cómo estarían formando los centrosomas, y que ya les mostré cómo es, y cómo actúa formando el par de centríolos en caso de las células animales, y a partir de ese par de centríolos se forman las fibras de luz. ¿Sí? Esto es una célula nerviosa donde están trasladando los impulsos nerviosos y las vesículas para que ocurran todos los procesos. Bien, otra de las funciones que tiene los microtúbulos es formar parte de los cilios y flagelos. No sé si ustedes recuerdan que en uno de los prácticos, a ver si me acuerdo, en niveles vimos, ¿se acuerdan de un paramecio? Hola. Sí, profe. Bien, ¿qué tenía el paramecio para moverse? ¿Cómo se movía el paramecio en el agua? A través de cilios, ¿no es cierto? Y un espermatozoide, ¿cómo llega hasta el óvulo? A través de estructuras que reciben el nombre de flagelo. Entonces, los cilios y los flagelos son estructuras móviles en forma de proyecciones, ¿sí? Pueden ser largas o cortas, dependiendo de qué estructura se trate, que eh, como que se prolongan o sea, por fuera de la célula, pero está rodeada por membrana plasmática y está presente en las células eucariotas. Yo les contaba que si bien en la célula procariota vimos también un flagelo, la estructura de lo que vamos a ver ahora no es similar a la de una célula procariota. La célula procariota tiene una flagelina. En este caso vamos a hablar de otra estructura. Estamos hablando de microtúbulos, ¿no es cierto? Básicamente, estamos ante los cilios y los flagelos, estructuralmente tienen la misma, o sea, tienen la misma estructura, valga la redundancia, simplemente varían en cuanto al movimiento y a la longitud y a la cantidad. Son tres factores que lo hacen diferente. Los cilios tienen un movimiento como remos, ¿sí? Son numerosos y hacen un movimiento coordinado. Tienen básicamente los dos casi el mismo diámetro, sino que varían en la longitud. Los cilios son numerosos, están rodeando casi toda la superficie del organismo, de la estructura, de la célula que forma parte, y tienen 10 micras de longitud como mucho. En cambio, los flagelos tienen un movimiento ondulatorio, ¿sí? Son mucho más largos, hasta 200 micras pueden tener de longitud, y se presentan, puede haber uno o dos, en el caso de los espermatozoides, un solo flagelo, en el caso de por ejemplo, la euglena tiene flagelo, ¿sí? Tiene un par de flagelos. Como mucho puede haber dos o tres, creo que hay unas estructuras, no me acuerdo, algún microorganismo que tenga más de dos flagelos. Bien, ven ahí tiene el paramecio, estos son espermatozoides. Esta es una euglena, creo que es, ¿no? Tiene un flagelo. Acá hay más espermatozoides. Y esto me parece que es una superficie ciliada, ¿eh? No es espermatozoide. Estos son espermatozoides. Bien, ¿cuál es la estructura? Tanto los cilios y el flagelo tienen la misma estructura. Si uno hace un corte transversal o un corte longitudinal de un cilio, va a encontrar la raíz ciliar, el cuerpo basal y el axonema, ¿sí? El axonema es la parte externa o lo que sobresale de los cilios y flagelos, ¿sí? Está recubierto por la membrana plasmática y contiene un esqueleto interno de microtúbulos. ¿Cómo se disponen ahí los microtúbulos? ¿Sí? Son dobletes periféricos y un doblete central que están asociados o unidos a otras proteínas. Entonces, el axonema
tiene 13 protofilamentos, ¿sí? Que forman 9 dobletes periféricos. O sea, este es uno, el túbulo A es entero y el B está asociado y tiene 10, solamente es incompleto, tiene 10 a 11 protofilamentos, y tienen siempre la dirección más, que está en la punta, y el extremo minus hacia el interior, hacia el cuerpo basal. Entonces, cada doblete periférico tiene un microtúbulo completo, que sería el túbulo A, y un túbulo incompleto, que es el túbulo B, que tiene de 10 a 11 moléculas de tubulina. Fíjense que también está asociada a otras proteínas, como ven, el doblete central, ¿sí? Está incluida una vaina central que se conecta a los microtúbulos a través de otras proteínas, ¿sí? Los periféricos se unen entre sí por la anexina, ¿sí? Como su nombre lo indica, es la que une a estos dobletes periféricos, y a lo largo de todo el axonema las fibras A tienen asociadas proteínas de dineína, ¿sí? Fíjense que estas prolongaciones o estas protecciones que tiene el túbulo A son proteínas de dineína. La dineína es la proteína motora, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tiene 10 cadenas polipeptídicas que forman una cabeza globular capaz de unirse a las fibras del doblete vecino en presencia de ATP. Es la que va a generar la movilidad de estas estructuras, ya sea cilios o flagelos. Bueno, después hablamos del cuerpo basal, se ubica en la base de los cilios o flagelos y es el centro organizador de los microtúbulos. Tiene una estructura muy similar a los centríolos, ¿se acuerdan? Tenía 9 tripletes periféricos, ¿sí? Y las raíces ciliares son los lugares donde el cual se une, acá tienen las raíces ciliares, ¿sí? Son fibras que se originan del cuerpo basal y irradian hacia el centro de la célula. Cada raíz tiene una longitud de entre 3 a 7 nanómetros de diámetro, básicamente también está constituido por tripletes, ¿sí? Que servirían como fijación para el cuerpo basal. ¿Cómo ocurre este movimiento ciliar? El mecanismo se encuentra en el axonema. ¿Quiénes son las proteínas que van a intervenir desplazando a estos microtúbulos? ¿Cuál es la proteína motora? ¿Hola? La dineína, profe. Exactamente. La que permite el movimiento tanto de los cilios flagelos es la dineína, ¿sí? Y se produce por deslizamiento de los microtúbulos vecinos. Y ahí fíjense cómo es la dineína encargada de movilizar o trasladar y mover a estos, o sea, mueve este microtúbulo, mueve al vecino y así genera los movimientos. Bien, entonces, vimos que los microtúbulos están involucrados en varios procesos. Recordemos, estructuralmente, en la movilidad de sustancias, ¿sí? Formando el uso mitótico, que vamos a recordar de nuevo en, ¿cómo se llama? Cuando veamos mitosis, y formando los cilios y flagelos, ¿sí? Eran 3 funciones, a ver, 4 en realidad. Esqueleto interno o armazón, mecanismo de desplazamiento de organelos y materiales, formando parte de los cilios y flagelos, y también están relacionados con la formación del uso mitótico. Perfecto. Vamos ahora a pasar a los microfilamentos. Los microfilamentos son estructuras, son las más pequeñas, tienen un diámetro de 7 nanómetros, puede tener hasta varios micrómetros de longitud, están dispersos por todo el citoplasma de la célula y debajo de la membrana plasmática forman como una red que le dan soporte mecánico y le da forma a la célula. También están unidas a proteínas integrales de la membrana, lo cual le dan mayor resistencia, ¿sí? Fíjense que forman como una red, hay también microtúbulos ahí mezclados, pero los microfilamentos forman como una red, ¿sí? En algunos casos también están relacionados con el movimiento de la superficie celular, que yo les contaba lo del arrastre que ocurre con los filamentos de actina o microfilamentos, sobre todo en lo que emiten pseudopos. Bien, los microfilamentos están formados por filamentos de actina, que es una proteína globular de 375 aminoácidos de largo,
y tiene un peso molecular de 43 kilodalton. Esos monómeros de actina, que son estas pelotitas de color amarillo, ¿sí?, se unen o polimerizan para formar filamentos de actina F, ¿sí? Estos son monómeros, se polimerizan para formar estas estructuras filamentosas, que tienen entre 7 a 8 nanómetros de diámetro. Entonces, cada monómero de actina se encuentra girados a 166 grados y le da como un aspecto de doble hélice, ¿sí? También tienen una polaridad en un extremo menos y un extremo más. El alargamiento o acortamiento de estos microfilamentos está regulado de nuevo por el ATP. Si bien el ATP no es imprescindible para los monómeros, sí requiere para que se polimericen y se formen rápidamente los polímeros, ¿sí? La polimerización es reversible y los filamentos se pueden despolimerizar con relativa facilidad. En este caso, están asociadas a proteínas que están relacionadas con el proceso de polimerización o despolimerización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Recuerden que estamos hablando de monómeros de una actina que van a formar polímeros de otra actina. Entonces, la despolimerización o el desamblaje de los microfilamentos está regulado por una proteína que es la cofilina, ¿sí? Lo que hace esta cofilina es aumentar la velocidad de la disociación de estos monómeros en el extremo menos o de crecimiento lento, pero además puede cortar esos microfilamentos generando más extremos libres, ¿sí? Se unen preferentemente a los monómeros que están unidos al ADP, ¿sí? Acá fíjense, están unidos al ADP, y ahí se une la cofilina. Permanece unido a ello evitando que se vuelvan a reasociar. Es como que impide que se vuelvan a asociar, ¿sí? Lo rojo sería la cofilina, que están adosados o adheridos a los monómeros de actina. Ahora, la profilina es la encargada de polimerizar o ensamblar a estos microfilamentos, ¿sí? Revierte el efecto de la cofilina y favorece el agregado de la actina para formar este filamento, ¿sí? Fíjense cómo sale, o sea, la profilina va a llevar y va a unir, y acá interviene otra proteína que es la ARP2O3, que también está relacionada con la asociación o la polimerización de este filamento, ¿sí? Siempre están activando el intercambio de ADP, fijando la actina, la ATP es la que fija, ¿sí? Con lo cual se generan los monómeros de actina unidos a ATP, se disocian de la cofilina y se unen formando los microfilamentos. Ahora, ¿cómo se organizan estos filamentos de actina? Pueden estar dispuestos de dos maneras: en forma de hace o en forma de redes. Fíjense ahí cómo en el caso de los haces, los filamentos de actina se disponen de manera paralela, ¿sí? Y se unen entre sí por puentes cruzados, y hay proteínas que están uniendo a estos haces o estos filamentos de actina. En cambio, en las que forma redes, ¿sí?, los filamentos se disponen formando como una red o malla, ¿sí?, que se unen entre sí por puentes cruzados dispuestos ortogonalmente y de manera más holgada. Ahí están las proteínas de unión o de entrecruzamiento. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos una de las diferenciaciones de la membrana plasmática habíamos hablado de las microvellosidades? En las microvellosidades habíamos visto que están formados por una red de proteínas, que serían los filamentos de actina, que se disponen formando esta estructura que sería el haz, ¿sí?, de manera paralela. El centro de la microvellosidad tiene un manojo entre 20 a 30 microfilamentos, filamentos de actinas que se disponen paralelamente, ¿sí? Ahora, entre los filamentos de actina esos filamentos están unidos a través de una proteína que es la virina, la más importante, que tiene 95 kilodalton, y también está la fimbrina, otra proteína que está asociada a la unión de estos microfilamentos, ¿sí? Hay otras proteínas involucradas, todo esto está rodeado por una membrana plasmática. Recuerden que son prolongaciones de la
de la célula, ¿sí? Pero que están asociados con esta red que forma, estos hace en realidad, de filamentos de actina. Y abajo hay una red terminal que le da soporte a esta microvellosidad. ¿Para qué sirven estas microvellosidades? Como ya vimos en la diferenciación de la membrana, aumentan la superficie de absorción a nivel de los epitelios, como por ejemplo las microvellosidades que están presentes en el intestino, ¿sí? O también hay microvellosidades asociadas a las células de o sea, a la parte respiratoria. Estos filamentos de actina le van a dar rigidez a esas prolongaciones, ¿sí? También están asociadas formando estructuras que reciben el nombre de heterocilios, que son células receptoras que se encuentran en el oído interno. No son las microvellosidades, pero son estructuras similares. Bien, ¿dónde más encontramos filamentos de actina? Formando redes tridimensionales entrelazados para la emisión de pseudópodos en la ameba, por ejemplo, ¿sí? El proceso de polimerización y despolimerización genera el movimiento de esta estructura. También permite la fagocitosis, o sea que la célula se prolongue y fagocite determinada sustancia, o el movimiento, en este caso, de organismos. Los fibroblastos forman los lamelipodios, que son una red de filamento actina que permiten la movilidad. Y también en este caso vemos una célula vegetal donde esta red está formando una estructura y permite el movimiento de los elementos alrededor de la vacuola, los elementos que están dentro del citoplasma, que reciben el nombre de citoplasma. ¿Sí? Bien. Y por último, que esto también lo vamos a ver cuando veamos mitosis, en la citocinesis de las células animales se forma un anillo contráctil de actina y de miosina que van a estrangular a esta célula para formar dos células hijas. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que dentro de las uniones celulares habíamos visto a las proteínas como las caderinas, ¿sí? Que están unidas, están formando parte de las uniones celulares adherentes, ¿sí? Están unidos a los filamentos de actina, ¿sí? En las células epiteliales, esas uniones adherentes forman una estructura continua alrededor de una célula, formando un cinturón de adhesión. La unión de los microfilamentos a las caderinas se produce a través de las cateninas, ¿sí? También están relacionados con la contracción muscular. Las células musculares tienen el citoplasma formado por unas estructuras que reciben el nombre de miofibrillas, que son haces de filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados de actina. Cada miofibrilla está organizada en estructuras que reciben el nombre de sarcómero, ¿sí? Ese sarcómero está entonces formado por zonas más claras y zonas más delgadas. Es una foto, ¿no es cierto? Y acá vemos la estructura en un esquema. Ahora, ¿cómo está constituido esto? Esos sarcómeros son los que le dan ese aspecto estriado a la célula, justamente porque al disponerse en las zonas claras o las zonas oscuras, se forman el solapamiento, o sea, se observa el solapamiento de la miosina con la actina. Los sarcómeros miden 2 a 2,3 micras de largo y presentan varias regiones diferenciadas. Los extremos de cada sarcómero reciben el nombre de disco Z, serían estas zonas, ¿sí? Después, la región más oscura se llama banda A, que sería esto, ¿sí? Esta y esta. Y está formada básicamente por filamentos de actina y miosina. Recuerden que la miosina es la que la filamento más grueso. La región más clara recibe el nombre de banda I, que es esta zona, ¿sí? Y está constituida solamente por filamentos de actina. La zona media de la banda A recibe el nombre de zona I, que también es una zona clara. Los filamentos de miosina se unen entre sí en la mitad de la zona H, que recibe el nombre de zona M. Es una zona donde se une la línea M. Bueno, ¿cómo ocurre este proceso? La contracción muscular se produce porque se acortan estos sarcómeros acercando los discos Z entre sí. Recuerden que los Z son los extremos, ¿no es cierto? Los extremos son positivos. Entonces, lo que hace es achicarse esta línea A
el ancho de la banda A no se modifica. Lo que sí se achica es la zona H y la A desaparecen casi por completo y se acercan a la línea M, ¿sí? Por contracción. El acortamiento entonces se produce por deslizamiento de los filamentos de actina y miosina uno sobre otro, y la proteína motora responsable de este proceso de contracción o acortamiento es la miosina. Recuerden que la miosina es la proteína motora. Bueno, ahí tienen la estructura de la miosina, la 2 es la más importante, tiene 500 kilodalton, está formada por cadenas pesadas y cadenas livianas. Cada cadena pesada tiene un extremo globular, que es esta zona, ¿sí? Y una cola con una hélice alfa que se enrolla con otra cadena pesada. Fíjense, ahí está la estructura de cómo ocurriría. La cabeza globular es la que se une a la actina y se desliza sobre esta hacia los extremos más. Y ahí ocurre el desplazamiento, deslizamiento de los filamentos y el acortamiento del músculo. Y esto es lo que ocurre en el proceso de contracción. O sea, la motora o la que se mueve es la miosina. Bien, eso entonces es con respecto a microfilamentos. Vimos que tiene diferentes funciones también los microfilamentos, están involucrados con el arrastre a través de la emisión de pseudópodos. Hemos visto que estaban involucrados formando el anillo contráctil de actina y miosina en el caso de la citocinesia animal, la contracción muscular. ¿Y qué otro ejemplo más vimos acá? Ya no me acuerdo, esperen a ver. Y bueno, asociados en este caso, diferenciación de la membrana como microvellosidades, ¿sí? O también en este tipo de uniones como la asociada a las caderinas, o sea, asociada a las uniones solares como las caderinas, la contracción muscular. Y ahora vamos a pasar los filamentos intermedios. Bueno, en realidad, como su nombre lo indica, estos son los que están en el medio de ambos y son más bien polímeros estables, insolubles y resistentes a la temperatura. Básicamente están asociados a dar tensión mecánica, ¿sí? Se extienden por todo el citoplasma y se anclan en la membrana plasmática dando como una resistencia mecánica, ¿sí? Están constituidos por distintas proteínas fibrosas que están agrupadas para formar dímeros alargados y en algunos casos se reúnen formando tetrámeros. No tiene una polaridad como sí lo tienen los microtúbulos y los microfilamentos. Tampoco requieren energía para la polimerización o despolimerización. Básicamente tenemos este tipo de proteínas. ¿Viste? Vieron que cuando hablamos de los microtúbulos hablamos de la tubulina, la proteína motora es la lineína, ¿sí? En el caso de los filamentos, los microfilamentos, hablamos de la filamento de actina asociada a la proteína motora que era la miosina, ¿no es cierto? En el caso de los microtúbulos era la dineína y estaba la otra que era la tinecina. En este caso, en el caso de los filamentos intermedios, no hay una sola proteína motora, una sola proteína relacionada, sino varias proteínas, ¿sí? Y son, por ejemplo, hay 15 tipos de proteínas que forman parte de los filamentos intermedios, ¿sí? Y básicamente tienen un diámetro de 10 nanómetros, son intermedios entre los microtúbulos y los filamentos, y a diferencia de ellos, son estructuras que están asociadas a distintos tipos de proteínas, ¿sí? Como por ejemplo, ahí tenemos la 1 y la 2 son queratinas, pueden ser ácidas o neutras, ¿sí? Están asociadas a células epiteliales, ¿sí? La queratina tipo 1 es ácida y la tipo 2 es neutra y básica. Básicamente se han asociado 15 miembros de cada tipo de queratina, ¿sí? Como ya les dije, están relacionadas o se expresan en las células epiteliales. Forman una red semejante a una canasta que rodea el núcleo y se ramifican a través del citoplasma. Estos terminan en placas citoplasmáticas de los desmosomas y hemidesmosomas que van a fijar a estas células a otras y a la membrana basal subyacente. También tenemos otro tipo de proteínas que son la bimetina, que está asociada a los fibroblastos,
La desmina está asociada a las células musculares, los neurofilamentos que están asociados a las neuronas, la anestina que también está relacionada al sistema nervioso central y las que están asociadas o relacionadas con la lámina nuclear, ¿sí? También llamadas lamininas, ¿sí? No sé si me olvidé de alguien, queratina, bimetina en los fibroblastos, como ya le dije, desmina en el músculo, bueno, los neurofilamentosas o los neurofilamentos, la laminina y la anestina. Bien, como ya le dije, son monómeros con 310 aminoácidos. En los extremos están los dominios globulares. El dominio central tiene un rol importante en el proceso de ensamblaje de estos filamentos y los globulares van a determinar las funciones específicas dependiendo de la proteína que se forme. Fíjense ahí cómo se van formando, forman un polipéptido, se unen, forman un dímero, un tetrámero, y ahí forman un protofilamento y ahí se van ensamblando, ¿sí? Hasta formar ese filamento completo. Contiene aproximadamente 8 protofilamentos enrollados alrededor de uno del otro en una estructura a modo de cuerda, ¿sí? Bueno, ahora, ¿en qué procesos están involucrados estos filamentos intermedios? Formando una red alrededor del núcleo que se extiende hasta la membrana plasmática, por lo cual fijan y anclan el núcleo dentro del citoplasma. Ahí estarían las lamininas, por ejemplo, y hay filamentos de queratina, ¿sí? Fíjense, eso que está en verde, eso se sacó con microscopio de fluorescencia, son filamentos de queratina. Este es el caso de las células epiteliales. De color verde se ve la queratina. El núcleo está teñido de azul, ¿sí? Y después también recuerdan que cuando vimos en las uniones celulares como los desmosomas y los hemidesmosomas, los desmosomas permiten la unión entre células epiteliales a través de la caderina, pero esas caderinas están unidas a filamentos de queratina, ¿sí? Que sean una placa densa por medio de otra proteína que es la plaquina o desmoplaquina, ¿sí? Acá están las plaquinas o desmoplaquinas, que están unidas. O sea, las caderinas son las proteínas de unión, ¿sí? Para formar los desmosomas o hemidesmosomas, los desmosomas en este caso. Pero en este caso, las desmoplaquinas unen a los filamentos de queratina. Y acá tienen estos hemidesmosomas, permiten la unión entre la célula y la matriz extracelular a través de otras proteínas que son las integrinas. Acá está la matriz extracelular y acá están los filamentos intermedios unidos a través de, o filamentos de queratina en este caso, unidos a una placa densa que recibe el nombre de plectina, ¿sí? Bueno, eso sería todo con respecto a citoesqueleto. ¿Alguna duda con respecto a esto? Yo igual les voy a subir a la plataforma y tengo un artículo muy lindo donde habla de todo esto muy resumido, ¿sí? Así que yo estaré subiendo esto y recuerden, ¿sí? Que estamos... ¿Yo estaba grabando? Sí, estaba grabando. Ay, nunca grabo. Hola chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Estaba grabando o no? Porque acá me quedó la cosita. Sí, está grabando. Acá dice que sí. Yo tengo un problema ahora, primero que mi conexión está hoy bastante rebelde, no estoy pudiendo ingresar, por eso me cambié de lugar. No estoy en mi hábito, sería mi nicho ecológico habitual. Tuve que venir a otro lugar que es el lugar donde mis hijos dan clase, pero no tengo wifi y ahora se me trabó la computadora, no sé por qué dice que no está grabando, pero lo importante es que hayan escuchado y entendido, ¿sí? Cualquier duda que tengan con respecto a este tema, me avisan, me escriben, me preguntan. Yo ahora voy a subir a la plataforma el videíto, o sea, la grabación de esto y el PowerPoint. Y le voy a poner todo el tema de chicos, por favor, fíjense, no quiero que se ofendan, pero nosotros necesitamos pulir la lista de los que están en condiciones de cursar,
sea, los que están en SIU en realidad recuerden que sí o sí tienen que estar inscritos y tener las materias correlativas para poder cursar, ¿sí? ¿Por qué? Por la semana que viene tenemos parcial y los alumnos que no están en condiciones o que no hayan rendido de aquí, o sea, que no hayan presentado y rendido los cuestionarios del inicio hasta ahora de las clases del práctico, realmente estarían libres, porque recuerden que tenemos 22 prácticos, si bien algunos juntamos, por ejemplo, el otro día se tomó el 6 y el 7. De los 2 TP que se tomaron, se considera el desaprobado el 6, nomás el 7 no, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta que eso también puede influir en la cantidad de prácticos, o sea, se le va a considerar, por supuesto, en ese caso que se les tomó, se considera uno solo, no los dos desaprobados. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora se me colgó mi computadora, chicos. Está rebelde la niña. Profe, Sí, lo que me olvidé de poner la bibliografía, pero yo leí la célula que era no era Albert, sino Cooper y Carp, son las dos bibliografías, y bueno, Millet y todo eso que también tengo como resumido. Sí, te escucho. en una filmina decía en una parte GTP, ¿qué significa eso? Es el ATP como que ya perdió una molécula, ¿sí? El ATP, recuerden que es GTP o ATP, ¿sí? Como que ya perdió, ya fue, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, no me sale la palabra. Como que ya perdió una molécula, ya gastó sería energía. Pero déjame que te averigüe bien eso para la próxima, porque en realidad toda esa parte química GTP, ADP, como que ya sufrió el proceso de desgaste, o sea, ya perdió energéticamente hablando la capacidad, pero sigue generando energía, ¿sí? Pero eso te averiguo bien para la próxima. ¿Cómo te llamas? Felipe Brown, profe. Felipe. Felipe, yo te me tengo que acordar, Felipe, voy a anotar ya acá en mi cuaderno. Bueno, gracias. Bueno, GTP, entiendo que es algo químico. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿O nos estamos viendo el martes? El martes voy a seguir con organelos. Recuerden estudiar para el parcial, ¿eh? ¿Hasta qué unidad entra, profe? El parcial entra la unidad 1 a las 5, que es la 5 es membrana y transporte, y los prácticos entra desde ¿cómo se llama? Desde el práctico número 1 hasta el 9, que sería transporte. Recuerden que es teórico práctico, ¿no? Ahí está,